Let's now turn to the story of the prodigal son, as it is called, or as I prefer, the two sons. Pero vayamos a ver ahora la historia del hijo pródigo, como algunos lo llaman, o como yo prefiero llamarla, la historia de los dos hijos. You can just keep Luke chapter 15 open. Y pueden mantener ahí en sus Biblias Lucas capítulo 15. This is the longest story attributed to Jesus. Esta es la historia más larga atribuida a Jesús. 60% of it focuses on the younger son, 60% de esta historia se enfoca en el hijo más joven and 40% upon the older brother. y 40% en el hijo mayor. The original is just one single paragraph. Originalmente es un solo párrafo. Now in Luke chapter 15 there are three stories. En Lucas capítulo 15 hay tres historias. The first tells of 100 sheep with one lost and then found. La primera nos habla de 100 ovejas, de las que una se pierde y luego es hallada. The second tells of 10 coins with one lost and then found. La segunda nos habla de 10 monedas de las que una se pierde y luego es hallada. So you go from 1% to 10%, and now the third story tells of two sons. Así que vamos del 1% al 10% y ahora en esta historia, dos hijos. And one is explicitly told he is lost, but then he's found. Y de uno se nos dice explícitamente que se perdió y luego fue hallado. So there is the lost and found narrative. Así que hay una narrativa ahí de lo que se pierde y luego es hallado. And actually, what we read is that the younger son is lost, Y de hecho leemos que el hijo joven se pierde, but so is the older son in a different way. pero también en otro sentido el hijo mayor estaba perdido. Now we have to remember the audiences of Christ. Tenemos que recordar aquí las audiencias de Cristo. In Luke 15 at the beginning, we are told tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. En Lucas capítulo 15, versículo 1, se nos dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. And the Pharisees and the scribes grumbled, saying, "This man receives sinners and eats with them." Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. So the first group are drawing near to hear Jesus. Entonces este primer grupo se estaba acercando a Jesús para oírle. And Jesus says at the end of chapter 14 in verse 35, "Let the one who has ears to hear, hear." Y Jesús dice al final del capítulo 14, el que tiene oídos para oír, oiga. Remember the Shema of Israel. ¿Se acuerdan de la fórmula del Shema Israel? Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Who are the ones doing the hearing? ¿Quiénes son los que están oyendo? The tax collectors and the sinners. Los publicanos y los pecadores. And who are the ones doing the grumbling? ¿Y quiénes son los que murmuraban? Remember, to grumble reminds us of the faithless Israelites in the Old Testament. Recuerden que la murmuración nos recuerda al Israel infiel en el Antiguo Testamento. So when Jesus says a man had two sons in verse 11, Así que Jesús nos dice en el versículo 11 que un hombre tenía dos hijos. clearly he has in mind these two different groups of people. Claramente él tiene en mente estos dos grupos de personas. Now, what did the father do when the younger son demanded his inheritance? Ahora, ¿qué fue lo que hizo el padre cuando el hijo demandó su herencia? Many people say he gave it to him, Muchas personas dicen, se la dio. but that's not quite accurate. Pero eso no es precisamente lo correcto. What we read is that he divided his property between them. Lo que leemos es que él dividió la parte de los bienes y los repartió. In other words, the older son also received his inheritance. En otras palabras, también el hijo mayor recibió la parte de la herencia. And the older son does very well, Y al hijo mayor le estaba yendo muy bien. because in Deuteronomy chapter 21 verse 17, the older son receives the double inheritance. Porque en Deuteronomio 21:17 es el hijo mayor el que recibe el doble o una porción mayor de la herencia.
Thankfully, I am the eldest son in my family, Gracias a Dios, yo soy el hijo mayor en mi familia. but I don't think my brother and sister are going to be pleased with that. Pero no creo que a mi hermano y a mi hermana les vaya a gustar eso. So, as the story begins, both sons have received their inheritance. Al comenzar la historia, pues, ambos hijos han recibido su herencia. And verse 13 could be an entire movie on its own. Y el versículo 13 podría formar una película por sí solo. He squandered all that he received in reckless living. Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And he must have wasted a lot of money Él seguramente gastó una gran suma de dinero. because the family was clearly wealthy by all the details of the story. Porque por los detalles de la historia, la familia era muy rica. And if we saw the younger son squandering his money, we would probably get upset. Y si viéramos a este joven gastándose todos sus bienes, probablemente nos enojaríamos. And we don't know exactly what he did. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo. The Bible often leaves those things unsaid. La Biblia a menudo deja esos detalles escondidos. Because if we knew, we might say, oh, that's not so bad, or that is really bad. Porque si supiéramos, quizá podríamos decir, bueno, eso no fue tan malo o eso fue muy malo. All that we know is that he wasted his money in reckless living. Lo que sabemos es que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. But then in verse 14, a disaster strikes with a severe famine. Pero luego en el versículo 14 encontramos un desastre con una gran hambre. This could be many months or even many years. Quizá por muchos meses o por muchos años. Now, here's an important lesson for us all. Aquí hay una lección importante para todos nosotros. His bad living is made even worse by bad luck. Su vida perdida se puso todavía peor por mala suerte. Sometimes people sin, but then something outside of their control also makes their sin worse. Could you repeat that? Sometimes people sin, but then other matters make their sin worse. Algunas veces las personas pecan, pero hay otras circunstancias que hace que se pongan peor. What if he had wasted all of his money but gone to a thriving economy? ¿Qué hubiera pasado si hubiera gastado todo su dinero y después hubiera tenido una economía sana? He could have got a job and had a life to live and not been in any trouble. Quizás se hubiera conseguido un trabajo y hubiera vivido sin problemas. But as soon as his money runs out, God also brings a famine Pero tan pronto que se le acabó el dinero, Dios trajo un hambre so that he cannot do anything except hire himself out, para que él no pudiera hacer absolutamente nada, basically as a slave, sino emplearse como un esclavo, not even necessarily receiving any pay. sin recibir alguna paga. He does not even have citizenship. He is a foreigner. Él ni siquiera tenía una ciudadanía. And notice what he does. Era un extranjero y vean lo que hizo. For a Jewish person, this is a humiliating job Para un judío este sería un trabajo humillante, because pigs were unclean animals. porque los cerdos eran animales inmundos And yet he is feeding the pigs. y él los estaba alimentando. And the Pharisees listening at this point in the story are probably quite pleased with this. Probablemente los fariseos al escuchar esta historia en este punto se sentían complacidos. They would say, sinners get what they deserve. Ellos dirían, los pecadores reciben lo que merecen. And this young man can't even get what the pigs eat. Y este joven ni siquiera podía alimentarse de lo que los cerdos recibían. The younger brother is living in hunger and lowliness and shame. El hijo menor estaba viviendo en hambre, en soledad y vergüenza. And he acknowledges that he is living basically a living hell. Y él reconoció que estaba pasando por un infierno en vida. But then in verses 17 to 19, we see something happen. Pero en los versículos 17 y 18 vemos que ocurre algo. He acknowledges his sin. Él reconoce su pecado. Notice, Father, I have sinned against heaven and before you. Vean lo que dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
The sign of true repentance is always first towards God and then towards man. La señal del verdadero arrepentimiento es que siempre comienza para con Dios y luego para con los hombres. And so he says, I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Y dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. And in one verse, he goes from a pigsty to a father's kiss. Y en un solo versículo, él pasa de ese lugar de los cerdos a ser besado por su padre. The younger son renounced his family. El menor renuncia a su familia. He brought shame and grief to his father. Trajo vergüenza y tristeza a su padre. He wasted his estate, Desperdició su herencia, but the father saw him a long way off. pero el padre lo vio de lejos. Why do you think the father was looking? ¿Por qué creen ustedes que el padre estaba mirando? Do you think it was just a lucky day where all of a sudden the father went outside? ¿Creen que fue algo circunstancial y ocurrió por suerte? I have no doubt the father many, many times would look to see if his son would return. Yo no tengo duda de que el padre estaría mirando muchas veces esperando que su hijo volviera. And the first reaction of the father is compassion instead of anger. Y la primera reacción del padre es compasión en lugar de enojo. And then he begins his speech to his father. Y luego comienza el discurso para con su padre. And notice that he only gets half through what he had planned to say from verses 18 and 19. Vean que él tan solamente llega a la mitad de las palabras que había planeado en los otros versículos. He doesn't even get to the part about being a servant. Ni siquiera llega a la parte de ser un jornalero. And the father doesn't even directly address the son. Y el padre ni siquiera se dirige directamente al hijo. The father runs, El padre corre, he embraces, lo abraza and he kisses. y lo besa. He didn't need to say anything. Ni siquiera necesitaba decir algo. In fact, the first words are to the servant. De hecho, las primeras palabras son para los siervos. And in the Greek, it says, bring quickly the best robe, but actually the first word in Greek is quickly bring the best robe. Y en el griego dice, saquen rápidamente el mejor vestido, aunque en realidad sea rápidamente el mejor vestido. You see, there's no time to waste. No había tiempo que perder. The son maybe has been away for months or even years. El hijo había estado fuera por meses o años. But now the first thing upon the father's mind is to quickly bring the best robe. Pero lo primero que tiene en la mente el padre es que traigan esa ropa lo más rápido. And the son's status is publicly transformed with that robe. Y el estado público de aquel hijo fue transformado con este vestido. And the ring. Y el anillo, He has the highest ranking robe, the best robe. el rango más alto, el mejor vestido. And you wonder if this wasn't actually the robe of the older brother. Y uno se pregunta si este no sería el vestido del hijo mayor. Remember what the younger son thought might happen when he returned. Recuerden lo que el hijo menor pensó que iba a ocurrir cuando He regresara. said in verse 17, I might eat bread. Él dijo en el versículo 17 que él quería pan, But he gets a fattened calf. pero él, por otro lado, recibió un becerro gordo. You see, this is how God treats us. Esta es la forma en la que Dios nos trata. He gives us far more than we can ask or imagine. Nos da mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. The younger son imagined bread, El hijo más joven imaginó pan, but the father gave him something far better. pero el padre le dio algo mucho mejor. Now, I want you to also notice that there is a reason for the celebration. Pero también quiero que vean que había una razón para la celebración. The reason is stated over and over. Y la razón se dice una y otra vez. What's the reason for the celebration? ¿Cuál es la razón para la celebración? Because a resurrection has happened. Porque había tenido lugar una resurrección. For this my son was dead and is alive again. Porque mi hijo, Verse 24. versículo 24, mi hijo muerto era y ha revivido. And he was lost and is found, and they began to celebrate. Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse.
Now, the celebrations would clearly last a long time. Las celebraciones claramente durarían mucho tiempo, But the older brother comes onto the scene. pero el hermano mayor aparece en la escena. And what we learn is that self-righteousness is harder to overcome than sinful living. Y aprendemos aquí que esa noción de justicia propia es más difícil de vencer que una vida pecaminosa. There is a celebration, but the older brother is in the field. Hay una celebración, pero el hijo mayor estaba en el campo. And the servant in verse 27 reports the facts, but without any emotion. Y el siervo en el versículo 27 le cuenta los hechos, pero sin emoción alguna. But emotions are going to erupt soon thereafter. Las emociones iban a emerger muy pronto. What was the response of the father? ¿Cuál fue la respuesta del padre? It was compassion. Compasión. What is the response of the older brother? ¿Cuál es la respuesta del hijo mayor? It is anger. Ira. And notice when the father speaks to the son, Y cuando el padre le habló al hijo, he doesn't take him aside and say, él no lo toma aparte para decirle, "Hey, I can see why you're angry. puedo ver por qué estás enojado. Your brother is an idiot. Tu hermano es un tonto. What was he thinking? ¿Qué estaba pensando? Let's just be nice to him, but I'll have a firm word with him later." Vamos a ser buenos con él, pero después vamos a reprenderlo. That might even seem reasonable. Eso hubiera sido razonable. But you see, the love of God and the gospel is not reasonable. Pero el amor de Dios y el evangelio no es razonable, It goes right across our idea of right and wrong. sino que rebasa nuestra idea de el bien y el mal. Now, in verse 29, notice the word look. Ahora vean en el versículo 29, Verse 29. en el versículo 29. Do you notice that the older brother doesn't address him as father? ¿Se dan cuenta de que el hijo no se dirige a él como padre? But do you know how the younger son always spoke to his father? Pero ¿cómo habló el hijo menor del padre? Verse 12, 18, and 21. Versículos 12, 18 y 21. He always calls him father. Él lo llama padre. The older brother doesn't call him father. El hijo mayor no le dice padre. And then he says in verse 29, "These many years I have slaved or served you." Y dice en el versículo 29, "He aquí tantos años te sirvo." He understood his relationship to his father in terms of slavery. Él entendía su relación con su padre en términos de esclavitud, rather than sonship. en lugar de, filiación. And notice something else in verse 29. Y vean lo que ocurre además en el versículo He says, 29. "You didn't give me a young goat to celebrate with my friends." Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Remember, every word Jesus gives is important. Acuérdense que cada palabra que dice Jesús es importante. The older brother wanted to celebrate with his friends. El hijo mayor quería celebrar con sus amigos. He should have said, "You didn't give me a goat to celebrate with my family." En lugar de decir, nunca me diste un cabrito para celebrar con mi familia. He valued his friends over his father. Él valoraba más a sus amigos que a su padre. And then in verse 30, he says, "But when this son of yours came," Pero en el versículo 30 dice, cuando vino este tu hijo, notice he doesn't say, "My brother." vean que no dice mi hermano. This is a man completely detached from his family. Este es un hombre que se separa por completo de su familia And he doesn't even understand what's happening. y ni siquiera entiende lo que está pasando. He says, "You killed the fattened calf for him," in verse 30. Has hecho matar para él el becerro gordo, dice el versículo 30. But the truth is, the father killed the fattened calf for everybody. Pero la realidad es que él hizo matar el becerro gordo para todas las personas. Everyone was invited to celebrate. Todos estaban invitados a A celebrar. resurrection has happened. We must celebrate. Una resurrección ha tenido lugar, debemos celebrar. Now, just a few points of application as we close. Ahora déjenme decir algunas aplicaciones para terminar. Would the younger son have returned if the famine had not happened? ¿Hubiera regresado el hijo menor si la hambruna no hubiera llegado? Was the famine good or was the famine bad? ¿Fue aquella hambruna buena o mala?
Well, it was bad in the sense that people went hungry. Fue mala en el sentido de que la gente experimentó hambre. But even in something that is bad, Pero incluso si algo es malo, God can bring good out of it. Dios puede sacar algo bueno de eso. Here is another lesson. Aquí hay otra lección. Remember, Joseph said, "You meant it for evil, but God meant it for good." ¿Se acuerdan cómo José dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien? Well, here is something evil that happens, a famine, but God actually brings good from it. Aquí también ocurre algo malo, pero Dios trae algo bueno de eso. Now, I want you to notice something else. Ahora quiero que vean algo más. Tim Keller had a book on the prodigal son. Tim Keller tenía un libro acerca del hijo pródigo. And one of his conclusions is that Jesus is the faithful older brother. Y una de sus conclusiones es que Jesús es como el hijo mayor, pero fiel. And I don't dispute that. Y yo no rebato eso. But I actually want to go in a different direction. Pero a mí me gustaría ir en otra dirección. Jesus is in some respects the younger brother. Jesús es, en ciertos sentidos, el hijo menor, Who left his father's house? quien dejó la casa de su padre, Who came into this pigsty of a world? quien vino a este mundo como si fuera un establo de cerdos, Who hungered and thirsted? quien tuvo hambre y sed, Who was living in open shame? quien vivió en vergüenza. You see, while the younger brother acted wickedly in what he did, Si bien el hijo menor actuó impíamente, Jesus acted righteously in what he did. Jesús actuó justamente en todo. But he actually enters into the misery that the younger son went through. Jesús entró al tipo de miseria que viviría el hijo menor. He didn't stay home like the older brother in heaven. Él no se quedó en casa en el cielo como el hijo mayor. He came into the ugliness of this world. Él vino a la fealdad de este mundo. And so he understood what it would be like for that younger brother. Así que él sabía lo que sería para ese hijo menor. You see, in every case, we find Christ on the pages of the scripture. En todos los casos encontramos a Cristo en las páginas de la Escritura. And the difference between the older brother and the younger brother is very simple. Y la diferencia entre estos dos hijos es muy sencilla. You put the cross and Jesus Christ before them. Si hubieras puesto la cruz de Cristo delante de ellos, The younger brother loves the cross. el hijo menor amaría la cruz. The older brother hates the cross. El hijo mayor la aborrecería. The tax collectors and the sinners love the cross. Los publicanos y los pecadores amaban la The cruz, scribes and the Pharisees hate the cross. pero los fariseos y escribas la aborrecerían. And the great question for you as long as you live is very simple. La gran pregunta para ti mientras vivas es también sencilla. Do you love the cross? ¿Amas la cruz? Because you know that in the cross, all of your filth has been dealt with. Al saber que en la cruz Dios ha tratado con toda tu inmundicia. That you deserve to be sent among the pigs, longing to be fed with their food. Que mereces ser enviado con los cerdos, deseando alimentarte de su comida. That you deserve to live in a famine. Que mereces vivir en hambre. That you should get all of the horrors that come from sinful living. Que deberías de sufrir todos los horrores de la vida pecaminosa. And yet God sends his son to endure that Y con todo, Dios envió a su Hijo para sufrir todo eso. so that you might have the best robe. Para que tú tengas el mejor vestido. The robe of righteousness. El vestido de la justicia. That you might have the best ring. Para que tengas el mejor anillo. That you might have the fattened calf. Para que tú tengas el becerro gordo. So that you will be at the wedding feast of the Lamb, Y puedas entrar a las bodas del Cordero. where you will sit and drink with the Lamb of God, En donde estarás sentado y beberás con el Cordero de Dios. who takes away the sins of the world. Que quita el pecado del mundo. Let us pray. Oremos.